¿Qué tal, amigos y hermanos? Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos brinda de llevar a cabo otro estudio. Estaremos hablando acerca de la parábola del sembrador. En el estudio pasado leímos parte de lo que es la parábola del sembrador. Hoy estaremos leyendo el capítulo 1 al verso 9 y como se vaya dando el estudio llegaremos hasta el versículo 23. La parábola del sembrador es una parábola muy hermosa que el Señor Jesucristo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Y dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 13, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Parábola del sembrador. Una parábola explicada por el Señor Jesucristo. Iniciamos el capítulo 13, hermano, del libro de Mateo. Esta es una de las parábolas más hermosas y a mi pensar es una de las más entendibles, donde encontramos involucrados el sembrador, la semilla, la tierra y el fruto. Si nos pusiéramos a meditar, hermano, por un momento, una buena semilla sembrada por el sembrador. La palabra del Señor nos enseña cada día, hermano, que nosotros escudriñamos, buscamos en su palabra, Él nos enseña todas las cosas que su palabra tiene para nosotros. Hoy el Señor Jesucristo nos enseña, hermano, acerca de esta parábola, donde, les vuelvo a repetir, está involucrado el sembrador, la semilla, la tierra y el fruto. Si nos pusiéramos a meditar el por qué Jesús dio esta parábola, y después de 2000 años de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz, viniera a salvar a la humanidad y mandara al Espíritu Santo, ¿por qué hasta este momento no ha aparecido la civilización de amor que tal vez Él esperaba? Parece, hermano, el mundo en el que vivimos, un mundo cercano a lo que el Señor Jesucristo estuvo predicando, enseñando. No podemos ver un mundo mejor, sino que cada día las cosas van empeorando. Por eso el Señor Jesucristo también nos hizo una advertencia. En el mundo tendréis aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Hoy muchos, hermanos, todavía siguen con antiguas debilidades. No terminamos muchas veces de superar los defectos que tenemos. Y en cuanto a lo familiar, a pesar de a veces la buena voluntad que ponemos, seguimos teniendo discusiones, seguimos teniendo pleitos que nos impiden una buena convivencia. Después de que el Señor Jesús sembró una buena semilla aquí en la tierra, no podemos ver el resultado. A nivel social, cada día, hermano, nos toca ver noticias, crímenes, violencia, injusticias, agresiones, asesinatos, robos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible, hermano, que el mundo no esté ya definitivamente compuesto? Después de 2000 años no tenemos un mundo cristianizado.
No tenemos un mundo arreglado. Si ya Jesús vino, hermano, con un propósito, ¿acaso será que Dios habrá hecho mal las cosas? Como muchas veces la gente se pregunta. ¿Acaso Dios no sembró una buena semilla en el mundo? Podrían ser muchas interrogantes, hermano, pero el Señor Jesús responde en el Evangelio que no es culpa de la semilla, hermano. En la palabra del Señor nos dice que es una semilla y es una semilla buena. En ningún momento aparece una semilla que sea una semilla mala. Se siembra una semilla y el problema no es la semilla, el problema es la tierra donde la semilla cayó, donde esa semilla había caído. Esa tierra es el problema, hermano. La parábola es una eh, frase muy esperanzadora, hermano. Enseña que los males que nos rodean no son responsabilidad de Dios. Todo aquello malo que nos pasa no es responsabilidad de Dios. Dios solo manda cosas buenas para este mundo. Muchas veces permite que el enemigo, hermano, obre y haga de las suyas, pero solamente Dios lo permite. Según la parábola del sembrador, hermano, él no sembró unas semillas buenas y otras malas. Todas las semillas eran buenas. Del mismo modo, hermano, no podemos culpar a Dios de las desgracias, de las calamidades que a veces nos toca vivir, que a veces nos envuelven. Cuando ocurren sucesos negativos o malos, muchas veces se dice que es la voluntad de Dios o que Dios así lo ha dispuesto, pero es una realidad que muchas veces es falsa. Solamente Dios a veces lo permite, pero Satanás es el que está obrando. Lo malo es que lo que nos rodea, hermano, se debe al mundo. Todo lo malo que sucede se debe a la gente. Y también a nosotros, hermano, ¿por qué no decirlo? No hemos permitido que esa semilla, hermano, dé frutos, que la semilla que el Señor Jesús sembró dé frutos, hermano, y los frutos se vean. Esta situación llevó al Señor Jesús a formar dos grupos claramente diferenciados en la palabra de Dios. Dice que los que estaban cerca de él con los 12, aquellas personas que lo seguían juntamente con los 12 discípulos, aquellos que estaban cerca, que trataban de estar todo el tiempo cerca del Señor. Fíjese que lo que el Señor les dice en Marcos capítulo 4, verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. A lo que él les declara que los misterios del reino eran ilustrados por medio de parábolas. Fíjese que también hace una separación a los que están afuera de las parábolas. En Marcos capítulo 4, ahora en el verso 11, el Señor les dice, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Tenía que explicarles por parábolas, porque muchos no entendían y muchos no iban a entender. No eran discípulos. Aquellos hombres que se les tenía que hablar por parábolas no estaban abiertos a entender ni a obedecer el señorío de Cristo. No es que el Señor los colocara fuera, sino que quedaban fuera por falta de deseos de entrar. Y entonces, hermano, no viendo más que la forma externa, no comprendían el mensaje espiritual de las parábolas. No comprendían el mensaje que el Señor estaba dando. Ahora, quiero decirle que es una parábola. No sé si usted ya se lo preguntó, si usted ya lo sabe, ¿qué es una parábola? Una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad, con el fin de enseñar esa verdad.
Sus parábolas, hermano, eran ayudas de enseñanza y se pueden considerar como analogías y comparaciones inspiradas. Una descripción común de una parábola es que es una historia terrenal con un significado celestial. El vocablo parábola proviene de un término griego que literalmente significa colocar al lado de. Le decía hace un momento, con el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración, tal como lo usaba el Señor Jesús. Básicamente consistía, hermano, en una historia humana que ilustraba una lección espiritual. Podemos encontrar casos del uso de parábolas en el Antiguo Testamento. Y un gran ejemplo de esto, hermano, sería la historia de una ovejita donde el profeta Natán hace sobresalir a esta ovejita cuando el rey David se deshizo traicioneramente de Urías y tomó a Betsabé por esposa, a la esposa de este hombre. Si quiere corroborarlo, puede verlo en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 7. Habiendo explicado, hermano, lo que es una parábola, debemos hacer una advertencia en cuanto a su interpretación. No se debe tratar nunca como una alegoría, porque en una alegoría, hermano, cada escena, cada personaje trae un detalle de la historia, encierra un significado. Por ejemplo, eh, el relato acerca del peregrino es un relato también muy bonito, pero en cada trayecto tiene un significado. Una parábola, hermano, debemos buscar un significado. En una parábola, perdón, no debemos buscar un significado a cada detalle, sino fijarnos en la idea principal que intenta resaltar. La parábola del sembrador tiene que resaltar esa semilla que tiene que caer en buena tierra. La parábola arroja luz sobre todas las demás. Esta parábola del sembrador alumbra a las demás parábolas. Debemos hacer una advertencia en cuanto a su interpretación. Amados hermanos, el Señor Jesús fue quien interpretó las parábolas. El Señor Jesús fue quien las dio a conocer. Esta parábola encabeza toda la serie de parábolas que encontramos en 3 de los evangelios. La parábola ilustra la manera en que los hombres reciben la predicación del reino y explican la necesidad de tener un buen oído, o sea, una buena disposición de escuchar. Tiene que tener buen oído. El que tiene oídos, oiga. Tiene que tener una buena disposición de escuchar la palabra con un corazón humilde y con deseos de saber la verdad y obedecerla. Un corazón humilde que reconozca la palabra, que acepte la palabra. El apóstol Pablo decía que él no pretendía saberlo ya todo o conocerlo todo. Él estaba abierto a seguir aprendiendo. Nosotros también tenemos que ser, hermano, ese tipo de personas abiertas a seguir aprendiendo la palabra del Señor. Difícilmente hay alguien que podrá conocer todo en cuanto a la palabra de Dios. Tenemos que tener una buena disposición a escuchar la palabra. Tenemos que enfatizar en la palabra del Señor. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque esa palabra es la semilla. La semilla hace referencia a la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador salió a sembrar. Mateo capítulo 13, verso 3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. El reino de Dios, hermano, comienza con la predicación de la palabra. Y es por eso que debemos confiar en la predicación de la palabra más que en cualquier otra cosa, más que en cualquier otro libro. La palabra de Dios, al igual que la semilla, tiene vida en sí misma.
La palabra de Dios es viva, es eficaz. Lo hemos repetido en diferentes ocasiones. Allí, hermano, donde se le da la oportunidad, demostrará su poder viviente en la producción del fruto. La semilla tiene que producir, tiene un poder de estar viva y tiene que dar un fruto en nosotros. En Romanos, hermano, tenemos que escuchar la palabra. En Romanos capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por último, hermano, notemos que el grano es igualmente bueno en todos los casos. La variación en el resultado. El problema, hermano, no dependía del grano de la semilla. El problema dependía enteramente del terreno en el que la semilla iba a caer. El sembrador, hermano, esta parábola, el sembrador es el Señor mismo, el Señor Jesús. Él es el que vino a sembrar la semilla. Mateo capítulo 13, verso 37 dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es legítimo, hermano, decir también que cualquier pastor, que cualquier misionero, que cualquier evangelista o cualquier creyente que predique fielmente la palabra de Dios, no importa si lo está haciendo en el púlpito o si lo está haciendo en la calle a voz abierta, también es un sembrador, también está sembrando la semilla. El problema, no es un problema, pero la diferencia es que hay una diferencia muy grande en predicar en la iglesia y predicar en la calle. En la iglesia la mayoría de los que están son gente convincente de lo que es la palabra y de lo que es Dios. Allá afuera en la calle, hermano, hay mucha gente que conoce, pero también hay mucha gente que desconoce, que no sabe de lo que se hace en la iglesia, que se habla en la iglesia, cómo se predica la palabra de Dios, cómo aprendemos de la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre y nos dejó un legado a nosotros. Ese legado es legítimo porque dio una orden, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El trabajo del sembrador fue delegado a la iglesia, a los apóstoles, a los discípulos del Maestro. En Marcos capítulo 4, verso 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. La labor del sembrador es llevar la palabra a todo tipo de personas. Es cierto que produce mucha tristeza cuando pensamos en la cantidad tan grande de la preciosa semilla que se siembra, que se reparte en diferentes tierras, que muchas veces se siembra en vano, muchas veces la semilla se pierde, pero llegará un día en que se pedirá cuentas a los hombres por esa palabra predicada, por esa palabra hablada, por esa palabra que escuchó y hizo caso omiso. En Juan capítulo 12, verso 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Nos encontramos, hermanos, con 4 tipos de suelo. El suelo terreno, hermano, donde la semilla, donde la palabra es predicada y es sembrada, es en el corazón del hombre. Ahí está la buena semilla, la buena tierra.
Se mencionan 4 tipos diferentes de tierra. Están en función de las distintas formas en la que la palabra de Dios trata. La semilla, hermano, es la misma en todos los casos. La diferencia es el rendimiento. Depende enteramente del tipo de suelo donde es sembrada. La palabra del Señor dice, hermano, una parte de la semilla cayó junto al camino. Es un terreno tan duro que no podía hundirse en el suelo, de modo que las aves pudieron comerla sin que hubiera dado alguna señal de vida. Esa es la semilla que cayó junto al camino. Esto es algo, hermano, que el Señor nos enseña. Él es el que salió a sembrar. Alguna semilla cayó junto al camino y no pudo producir. No pudo producir esta semilla. Todo lo contrario, fue destruida esa semilla, la quitó del corazón de la persona. No es que la semilla pueda ser destruida, la palabra de Dios no se destruye, la palabra de Dios permanece para siempre. Pero sí puede quitarla de la vida de las personas, del corazón de las personas. Satanás mismo se encarga de hacer este trabajo. Vamos a seguir hablando, hermano, en un siguiente video acerca de esta hermosa parábola del sembrador. 4 tipos de tierra. ¿En dónde nos encontramos nosotros? ¿En qué parte, hermano, nos encontramos nosotros? ¿En qué tipo de esta tierra somos nosotros? Hay una tierra que no produjo porque era un camino, no era una tierra que estaba dispuesta a producir. Otra cayó entre piedras, pedregales, pero hay una que cayó en buena tierra y esta pudo dar un fruto. Seguiremos hablando acerca de esto, hermano, en el siguiente video. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad y empezar esta serie con las parábolas del Señor. Damos gracias a Dios por esto, hermano, y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y que Dios me los bendiga.